tema pues es el mecanismo de Antiquítera monumental. ¿Por qué monumental? Porque pues hay un mecanismo de Antiquítera original que está en Grecia, por ahí en el museo, en un museo, pero aquí se va a hacer 10 veces lo que era 33 centímetros, va a ser 3 por 30 de altura. Va a ser una cosa muy bonita que va a tener muchas facultades, que es lo que vamos a hablar. Y voy a hablar también de los ciclos astronómicos, porque precisamente para qué fue hecho, fue precisamente para... ahí tenemos constancia de los ciclos astronómicos que conocieron los griegos. Y mucho de este trabajo es previo a los griegos. Van a ver ahorita cosas de Mesopotamia, de Egipto, y algunas contribuciones propias de los griegos, notablemente el trabajo de Hiparco, por ejemplo, que fue muy importante. Los ciclos astronómicos, ¿a qué nos referimos? Pues lo más cotidiano, el día, el año, las estaciones del año, y después el mes, ¿verdad? Todo lo cotidiano que ustedes saben acerca del tiempo viene de la astronomía, y son ciclos que con una regularidad impresionante pues se ven. Y después hay otros ciclos que son más complicados, ¿verdad? No son tan fáciles de entender, y muy pocas culturas llegaron a entenderlas, ¿verdad? Me refiero, por ejemplo, a los ciclos de los eclipses, y hay culturas que, entre ellas los mayas, que pudieron predecirlos. Y hay así otras cosas también muy interesantes, y precisamente a eso nos referimos. Entonces, el mecanismo de Antiquítera, vamos a ver cómo hay muchos ciclos de estos que están involucrados. ¿Y por qué nos interesa mucho a nosotros? Porque vamos a tener muy cerca de donde estamos ahorita este mecanismo de Antiquítera monumental, ¿verdad? Que ya está de hecho terminado y está en pruebas ahorita, no aquí en Hermosillo, pero está en Zacatlán, ahí donde lo están haciendo, ¿no? Entonces, déjenme empezar primero en el Mediterráneo. En el año de 1900 naufragaron un grupo de personas que se dedicaba a buscar esponjas de mar. Naufragaron en una isla de Antiquítera. Y resulta ser que, ¿dónde está Antiquítera? Pues es un puntito pequeño. Quítera es una isla un poquito más grande. Aquí pueden ver, esta es Antiquítera, y esta Quítera es chica también. Está cerca de Creta, digamos que está entre la isla de Quítera y Creta, ¿verdad? Que es una isla más grande. Por aquí en medio se encuentra Antiquítera, y si lo ven así un poquito ampliado, pues esto es Antiquítera. Es un lugar donde viven alrededor de 40 personas en la actualidad, pero claro, en verano tiene una población grande porque se van a pasar días agradables ahí, ¿no? Si lo ven en el contexto de Grecia, acá está abajo Antiquítera, acá está Antiquítera, acá está Grecia, y eso les da una idea más o menos de dónde está, ¿no? Pues resulta ser que en octubre de 1900 sucedió eso que les platicaba. Entonces, como pues estaban ahí estos señores buscando esas esponjas, buceaban, y en una de esas uno de ellos salió asustado porque había visto cuerpos humanos, había visto caballos y otras cosas, y salió y le dijo al capitán, ¿verdad? El capitán Dimitros Kontos, y el capitán pensó que estaba delirando esta persona, y él mismo decidió sumergirse, y al rato finalmente se extrae la primera pieza que conocemos del mecanismo de Antiquítera, que es un brazo de bronce, ¿verdad? Y después ya pues fue una de andar yendo por ahí a ver qué más había, y un objeto raro que parecía una roca, una piedra, que simplemente se identificó con el objeto 1508, es lo que es hoy el mecanismo de Antiquítera. Le tomó como casi 2 años en que un arqueólogo griego, Valerios Stais, en 1902, identificó un engrañe en la roca,
y él sugirió inmediatamente que esto era un reloj astronómico. Lo curioso es que nadie le hizo caso, no le creyeron, y no fue hasta 1951 cuando Derek Solar Price retomó el estudio y junto con un griego, Caracalos, le tomaron rayos X y gamma, y pues ahí desde entonces Solar Price se dio cuenta que era realmente una computadora analógica, ¿no? Y que precisamente tenía capacidades para predecir eclipses, equinoccios, movimientos del Sol y la Luna y otras cosas, ¿no? Entonces de eso les voy a hablar ahorita. Ahora sabemos que es la primera computadora de la historia, a menos que se encuentre otra, por lo menos es la única que se conoce, ¿verdad? Es un mecanismo complejo de engranes y que con el giro de una manecilla podemos, por ejemplo, saber cuándo va a caer un eclipse, etcétera, ¿no? Entonces ahora todo esto se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, que está ahí. Las fotos que voy a presentarles las tomé ahí precisamente en el Museo Arqueológico. Entonces, pero es importante señalar que el barco aquel que se hundió en el mar realmente fue antes de Cristo, ¿verdad? El naufragio donde iba el mecanismo de Antiquítera junto con todo un tesoro para lo que hoy es, digamos, el famoso tesoro de Antiquítera. Se piensa que ese naufragio ocurrió entre el año 70 y 60 antes de Cristo, ¿verdad? Obviamente el instrumento es más antiguo y se piensa que fue construido entre 150 y 100 antes de Cristo, ¿verdad? Y precisamente esto es lo interesante de esto, ¿no? Porque estamos hablando de un mecanismo muy complejo que hacía operaciones muy impresionantes para predecir eclipses y otras cosas. Es una constancia, digamos, una evidencia del nivel de desarrollo al que llegaron los griegos, no nada más en astronomía, sino en la cuestión de construir mecanismos complejos, en la cuestión de los metales que utilizaron, etcétera. No, hay muchas cosas involucradas. Entonces les voy a presentar algunas fotos primero de esto que es el tesoro de Antiquítera, que van a ver ustedes que es muy grande, ¿verdad? Muy, muy grande. Tiene pues cerámica de diferentes tipos, ¿verdad? Ánforas, etcétera, ¿no? Ollas y un montón de cosas, ¿no? Vidrio de color, y así, ¿no? Podemos ver muchas cosas, lámparas, platos, etcétera, ¿no? Monedas, y de hecho las monedas fueron muy importantes. ¿Por qué razón? Porque se sabe la fecha, ¿verdad? La famosa seca con C, que es el origen del lugar donde fueron impresas las monedas. Se saben todos los detalles. De hecho, en Atenas hay un museo numismático que también me tocó conocer, ¿verdad? Es impresionante todo lo que la historia de las monedas en Grecia. Entonces esto es una cosa que ayudó mucho a identificar la fecha en la cual, digamos, se sabe pues que lo que se veía en estas fechas o de lo que se determinaba. Por ejemplo, estas son de Pérgamo, de 86 a 67, entonces quiere decir que no puede ser más joven que el año 67, ¿verdad? Y así existen esta evidencia, digamos, de monedas, 36 monedas de plata, 40 de bronce, y estas han podido utilizarse para determinar la edad mínima que tiene el mecanismo de Antiquítera. Y también se encontraron joyas impresionantes de orfebrería, ¿verdad? Con piedras preciosas. Esto es realmente un tesoro realmente, ¿verdad? Se piensa que venía de Rodas y que iba seguramente a Roma, que ya era la potencia dominante en esa época. Ya los griegos, pues, como ustedes saben, desde el tiempo de Arquímedes, el caso famoso de cuando matan a Arquímedes, pues es cuando se da la transición, digamos, al Imperio Romano. Y pues así, ¿no? Es una cosa impresionante de
Estas estatuas de bronce y de mármol es un número enorme, ¿verdad? Y muy bien construidas, donde más o menos se han fechado también, que son realmente mucho más anteriores, ¿verdad? Entonces esto nos da una idea. Esto me llama mucho la atención, los rasgos tan fuertes del filósofo, así se le conoce, ¿no? El filósofo de Antiquítera. Solamente se tiene la cabeza y varias piezas sueltas, y por ejemplo acá están los pies y manos, este es de bronce, ¿no? Y así no vamos a encontrar muchas cosas relacionadas con esto, ¿no? Y esto pues nos dice que lo que iba ahí era realmente una cultura completa, ¿verdad? Realmente no es nada más el mecanismo en sí que nosotros tanto admiramos, sino realmente la cultura griega en sí, ¿no? Y no nada más la cultura griega, porque ese vidrio que les mostré no era de los griegos, era lo mejor que había en el mundo en su época. Estas son puras estatuas y otras cosas que realmente ni siquiera están ordenadas ahí, ¿no? Pero en fin, estos son... aquí está Jacques Cousteau, que por cierto en el 76 a él le tocó encontrar las monedas, fue algo muy valioso que encontró Jacques Cousteau. Y bueno, los estudios siguen en el mar. De hecho, el Antiquítera fundó un campo nuevo que es la arqueología marina, y sigue siendo un tema bien importante. Ya no tanto en sí, bueno, obviamente se buscan todavía piezas del mecanismo, ¿verdad? Para confirmar ciertas cosas que todavía no están totalmente comprobadas. Pero las ánforas que se han encontrado, se buscan pistas de cuestiones biológicas, químicas, alimentos antiguos, ¿verdad? Y realmente también existen cuerpos de seres humanos, ¿verdad?, que murieron en el naufragio. En fin, es un tema que el interés no ha decaído y sigue latente, ¿no? Estos arqueólogos submarinos encontraron huesos bien preservados de un joven de 20 años al que se le ha denominado Pánfilos, amigo de todos, y se están haciendo estudios de ADN, porque eso también puede dar una pista acerca de dónde procedía el mecanismo de Antiquítera. En fin, el mecanismo de Antiquítera propiamente está constituido por 82 fragmentos, algunos muy grandes, bueno, relativamente grandes, como el mecanismo A, y después tenemos los que tienen letra, son las partes más grandes del mecanismo. Originalmente era una sola pieza, ¿verdad? Y seguramente para hacer los estudios se fue desmembrando, digamos, para poder saber qué había dentro, como dicen, ¿verdad? Lamentablemente, ojalá se hubiera preservado como tal, y ahorita se puede ver a través de eso, ¿verdad? Pero en fin, estas cosas no más las sabemos ahora ya posteriori, ¿no? Ya que está hecho. Y bueno, el caso es que hay estudios muy recientes con muy alta tecnología, con aparatos muy impresionantes que permiten saber, por ejemplo, los engranes, los tamaños, los números de dientes, y lo que es realmente impresionante, las inscripciones que tiene el mecanismo Antiquítera, porque realmente tenía un manual que está escrito obviamente en griego, ¿verdad?, de cómo operaba, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Entonces el tamaño en sí del mecanismo era como una cajita de madera, ¿verdad?, como de 34 centímetros por 18 por 9, y más o menos si multiplican esto por 10 cada una de estas cosas, va a ser el tamaño del mecanismo Antiquítera que van a poder visitar ustedes posiblemente en un mes, ¿verdad? El tiempo que tome ya está terminado, como les digo, ya está hecha la base para colocarlo aquí muy cerca de nosotros, y pues esperamos que sea una atracción importante para la ciudad, para Sonora, ¿verdad? Porque va a ser algo que afortunadamente fue apoyada inmediatamente por el gobernador del estado cuando lo propusimos, 2 millones de pesos, y es lo que nos ha costado. Bueno, pues empezando un poquito acerca de las funciones, tenemos que el mecanismo tiene un frente y una parte de atrás, ¿verdad? El frente tiene lo que es el movimiento del Sol, el movimiento de la Luna, el movimiento de los planetas, digamos, vamos a hablar de eso, y la parte de atrás del mecanismo tiene los ciclos, saros y metónico.
¿verdad? Ahorita les voy a decir qué son cada uno de esos ciclos. Nada más les doy una cosa general ahorita de lo que vamos a estar tratando. Esto es en 1902 como era, y esto ya en 1991, pero todavía esto no es que lo que estoy mostrando con los estudios que se han hecho de tomografía de rayos X, etcétera, ¿no? Entonces esto va evolucionando, pero este es el fragmento A, es el más grande, 18 por 15 centímetros, y esta es la parte detrás de ese mismo fragmento, y aquí ya vemos esto en rayos X, ¿verdad? Pueden ver el montón de engranes que tiene, son 27 engranes lo que se ven aquí. Se pueden medir los tamaños, se puede medir el número de dientes, se pueden ver los ejes, etcétera, ¿no? Aquí está un poquito más grande, digamos, para que aprecien lo que se puede ver ahora, ¿verdad? Que no se podía ver en 1902, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de estas, pero fíjense ahora, cualquier prueba que se haga tiene que ser no invasiva. Nadie absolutamente puede tocar ningún fragmento del mecanismo de Antikythera. Entonces llevan esos aparatotes y pues, a ver, tú te las averiguas, pero nadie puede tocar ni con guantes siquiera algún fragmento del Antikythera. Y como les digo, es la pieza central en el Museo Nacional de Atenas, de Grecia, ¿no? Este es otro de los fragmentos donde se ve claramente las marcas que tiene, ¿verdad? Para medir grados y cosas de esas. Y vamos a hablar de algunas de estos ciclos, digamos, ¿no? Primero voy a empezar con el ciclo metónico, ¿ok? El ciclo metónico lleva el nombre de Metón, un astrónomo griego que, bueno, él conoció este ciclo. De hecho, hay evidencias que los mesopotámicos ya lo conocían, pero sin embargo hay que darle el crédito a Metón, ¿verdad? Un griego. Consiste en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner, bueno, es el tiempo que tarda la luna en regresar a la misma fase, pero en la misma fecha del año, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vean ustedes, o sea, es la misma configuración, Sol, Luna, Tierra, pues, y eso tarda 19 años. Por ejemplo, la primera luna nueva de 1994 y de 2013 coincidieron en un 11 de enero, ¿ok? Entonces lo pueden ver, por ejemplo, en un calendario. Aquí arriba está la luna nueva y ahí dice 11 de enero. Y acá de este lado van a ver que es también 11 de enero, 19 años después. O sea, en otras palabras, si hoy hay luna llena, exactamente en 19 años, este día va a ser luna llena, ¿verdad? Y este ciclo, pues es muy importante en sí. ¿Por qué razón? Porque nos permite relacionar dos calendarios históricamente importantes, el lunar y el solar, ¿verdad? Ustedes saben, ahorita les voy a platicar que el primer calendario solar es el egipcio, que data de 3000 años antes de Cristo. Los demás eran o lunares o le llaman lunisolares, ¿verdad? Pero siempre ha sido complicado esto porque la luna, pues sabemos que es un mes, digamos, es cierto, porque hay varios periodos. Ahorita van a ver que los astrónomos son muy exquisitos para escoger qué periodos. Esos periodos que estoy hablando son los ciclos astronómicos, y vamos a hablar del sinódico y otros nombres raros que quizá nunca vayan escuchado o vayan a escuchar en su vida, ¿no? Pero para los astrónomos es muy importante esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mes sinódico. ¿Qué es el mes sinódico? Pues es el tiempo que tarda entre fase y fase, ¿verdad? Aquí los Celis, por ejemplo, la luna nueva, dicen que es cuando hace una uñita, entre más delgadita la pesquen, pues esa es la luna nueva, ¿verdad? ¿Y cuánto tarda el mes sinódico? Pues es entre esa lunita, en esa uñita y la otra uñita, ¿verdad? Esto es algo que no es muy preciso, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron los mesopotámicos? Ok, no lo hicieron así de una a otra. Ellos lo que hicieron es observaron una uñita de esas y dejaron que pasaran los años y los siglos, ¿verdad? Y contaron cuántas de esas
transición de una lunita a otra, y después dividieron el tiempo y dijeron, ok, ya tenemos esto, ¿no? Y llegaron a números muy precisos para ese tiempo que conocemos el mes sinódico, ¿no? Luego está la cuestión del año trópico. Esto tiene que ver con, pues de hecho tiene que ver con el clima, ¿verdad? Ese tiempo que hay entre una estación y otra, pues regresar. Y aquí fue Hiparco el que dijo, el año importante es el año trópico, ¿verdad? Estas son palabras suyas prácticamente, a pesar de que no, desafortunadamente conocemos mucho de lo que él escribió, casi todo está perdido, aunque afortunadamente ahora se están haciendo estudios que están recuperando parte del conocimiento de Hiparco, ¿verdad? Porque el papel que utilizaba, digamos, fue reciclado, y ahora están estudiando esas cosas recicladas y están recuperando en parte estos descubrimientos y cosas que escribió Hiparco. Pero en fin, el ciclo metónico es casi exactamente 19 años y la diferencia es de 125 minutos, ¿verdad? O sea, no es exacto. Y de hecho, todavía hay otro ciclo que es el calípico, que permite mejorar mucho más. Ahorita les platico de eso, pero el caso es de que el observatorio de Netón existe. Yo tomé esta foto, está cerca del Observatorio Nacional de Atenas, ¿verdad? En la colina esta de Nix, que por cierto es el lugar donde se hizo la primera asamblea. Es un lugar importante para la democracia, esta misma colina donde hacía sus observaciones Netón. Bueno, ahora el otro ciclo que es realmente muy importante es el ciclo de Saros. El ciclo de Saros tiene la virtud que si ustedes ven, por ejemplo, que ocurre un eclipse, tarda un cierto tiempo, que viene siendo 11 años y unos cuantos, son 18 años, ¿no? 11 años normales, 14 años normales, 4 bisiestos y 11 días más o menos, y un tercio, ¿verdad? Son 18 años y 10 u 11 días, depende de ciertos factores, pero en realidad se puede predecir el otro eclipse. Pero el factor de un tercio que está acá, el factor de un tercio que aparece acá, hace que eso corresponde a una diferencia de 8 horas en un tercio de las 24 del día, y eso a su vez implica un recorrimiento geográfico cercano a 120 grados. Lo que quiere decir es que el ciclo de Saros fue descubierto en Mesopotamia para las lunas, para los eclipses lunares, ¿verdad? Porque el solar no hubieran podido verlo en el mismo sitio, ¿verdad? En cambio, el eclipse lunar, como es la Tierra la que se interpone, pues tapa mucho, ¿verdad? Y por ese motivo son globales, decimos, ¿verdad? Entonces, los lunares se podían predecir sin ningún problema. Pero ya para lo otro era un problema esos 120 grados de longitud geográfica, ¿verdad? Y eso se resuelve con el tema de esto que se conoce como el triple Saros, que es lo que se conoce como el Excellimus. Y estas cosas vienen en el mecanismo de Antikythera, ambos, ¿verdad? Y esto es algo que es impresionante. Ahí tenemos, aquí arriba hay los nombres raros que le digo de los astrónomos, ¿no? El mes sinódico, el dracónico, el anomalístico, sideral, y cada uno de ellos tiene un significado muy fuerte en la astronomía, ¿verdad? Y curiosamente, pues, ha sido, digamos, ahora sabemos las razones por las cuales ocurren los eclipses, ¿verdad? Pero el caso es de que el Saros es un predictor y tiene su espacio en el mecanismo Antikythera. Aquí les muestro el Saros 136. El Saros es una familia realmente, ¿verdad? El 136 es el nombre de la familia en este caso, y de hecho la escogí porque aquí está un eclipse muy famoso en México, ¿no? Que aquí por lo menos me consta que Lorenzo y yo observamos, y seguramente algunos de ustedes más, lo vimos total por allá en Baja California Sur, en 1991, y pues ahí está, ¿no? Y pueden ver ustedes que entre uno y otro de los que están ahí
está ese 18 años y 11 días, vamos a decir. Y pueden darse cuenta cómo efectivamente hay un cambio en longitudes. Por ejemplo, aquí estamos en Australia, aquí estamos en África y acá estamos en América, ¿verdad? 120 grados de longitud entre uno y otro. Pero si comparan, por ejemplo, este de aquí y este de acá, que es un Célimos, porque pasaron 3, pueden ver que aquí está Australia, aquí está Australia, aquí está África, aquí está África, ¿verdad? Entonces el Célimos es un predictor que les dice exactamente en el sitio donde ustedes observan cuándo va a venir otro eclipse, ¿verdad? Y de hecho son eclipses muy parecidos en el sentido de que, por ejemplo, estos son totales todos, ¿verdad? Y hay eclipses que son parciales, anulares, híbridos, hay varios tipos de eclipses. Sin embargo, el Célimos le da uno que es muy parecido en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este es un tema muy interesante. De hecho, fíjense que no le voy a decir mucho acerca de los mayas, nada más les dejo la tarea que ustedes calculen. De hecho, hay una aplicación en internet donde ustedes pueden contar el número de días entre 2 fechas, ¿verdad? Muy conocida. Bueno, pues los invito a que consideren esta fecha del 11 de julio de 1991 como principio y que tomen la fecha del próximo eclipse total de sol que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Que es el de 8 de abril de 24, y van a darse cuenta que ese número es de 11.960 días, que es un número maya, ¿verdad? Es un número maya, es el 43 veces el Solkin, ¿verdad? Y ustedes pueden seguir eso, pueden encontrar uno tras de otro los eclipses con una de las formas que tuvieron los mayas para predecir eclipses, ¿verdad? Y en ese sentido es parecido al Célimos porque estamos encontrando de nuevo un eclipse total en la misma longitud, más o menos, ¿verdad? Pero si quieren ver desde otro punto de vista, el trabajo más conocido de los mayas para la predicción de eclipses se basa en 3 números, 148, 177 y 178 días, los 2 últimos relacionados a 6 meses y el otro a 5 meses. Y con eso se predicen absolutamente todos los eclipses. O sea, no necesitan saber, por ejemplo, todos los aros, porque predice todos. Sí es cierto que no es muy preciso, puede fallar en 2 días, en 3 días, pero es impresionante cómo pudieron llegar a eso los mayas, y realmente yo no sé cómo lo pudieron hacer, ¿verdad? Pero es impresionante. Ok, ahora voy a decir un poquito de matemáticas, pero no la matemática que ustedes ven en la escuela normalmente, de engranes simplemente, porque el mecanismo está compuesto por engranes, ¿verdad? Y los ciclos astronómicos tienen que ver con con lo que tardan los periodos de rotación de estas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver una cosa muy sencilla, digamos, más o menos, digamos. Un engrane de 100 dientes está acoplado a otro de 50, aquí está el de 100, aquí está el de 50, ¿verdad? Por cada vuelta del primero, el segundo da 2 vueltas, ¿verdad? Porque tarda más tiempo en dar vuelta a este y esto se repite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el primero dura 30 segundos, el periodo 1 va a ser 30 segundos, el segundo va a durar 15 segundos porque hace dos veces lo que hace el primero, o sea, 2 vueltas en lugar. Entonces esto nos da esto, y esto nos da esta relación, P2 es igual a P1 entre 2, y después si generalizamos esto para un engrane de N1 dientes y otro de N2, el periodo va a ser esto que está aquí, P2 igual a N2 entre N1 por P1. Es toda la matemática que necesitan para entender lo que vamos a hablar, ¿verdad? Bueno, pues las combinaciones apropiadas de engranes y rotaciones pueden multiplicar o para producir periodos astronómicos. El diseñador del mecanismo de Antikythera, siempre se habla del diseñador, ¿verdad? Porque no sabemos quién fue. Ahorita voy a hablar acerca de quiénes pensamos que pudieron o quién pudo haber sido, pero en realidad no se ha determinado. Y el caso es de que
Bueno, ese diseñador escogió engranes con números de dientes apropiados para ciclos tales como el Saros, el de Metón, para simular el movimiento de la Luna, la posición del Sol, y pensamos que también para los planetas, ¿verdad? Todo esto de acuerdo con el modelo geocéntrico, que era el prevaleciente de la época, a pesar de que ya había existido un Aristarco de Samos que habló del modelo heliocéntrico, pero que nadie le hizo caso, ¿verdad? Pero entonces la discusión siempre, hasta que Copérnico retoma aquella cuestión de Aristarco, prevaleció pues en toda la Edad Media y todo el tiempo el geocéntrico, ¿no? Que estamos en el centro del universo, digamos, que somos el ombligo del mundo, digamos. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a meter a estas cuestiones. Descifrar el mecanismo, ¿verdad? Entonces, este es el señor este es de Sola Price, ¿verdad? Es el que le digo que retomó los estudios de Thais y que finalmente en este libro, Gears son engranes de los griegos, ¿verdad? En este libro publica sus resultados y hace el primer modelo de mecanismo antiquítera, que es el que está aquí enfrente suyo. Y después los dibujos donde se ven los engranes, etcétera, los engranes griegos, engranajes griegos, cosas de ese tipo, ¿no? Un montón de engranes. Y entonces él se dio cuenta precisamente con el ciclo metónico, ¿verdad? Price fue el primero en contar dientes y tamaños de engranes del mecanismo antiquítera. Los números y las fracciones entre números de dientes le permitieron deducir para qué fue construido, ¿ok? Entonces encontró un engrane de 127 dientes en la radiografía, otro 235, y ahí se pudo sacar cuentas, digamos, 235 es el número de meses lunares, de 19 años, y tenemos que sumar el 19 por la rotación alrededor del Sol, me da 254, y por lo tanto, la razón de 365 a lo que llamamos el mes sinódico que les dije hace ratito, debe ser igual que ese número 254 entre los 19 años, ¿verdad? Y efectivamente da el mismo valor, 13.36, ¿verdad? Y entonces dijo, ya sé para qué era este sistema de engranes. Se encontró el ciclo metónico en el mecanismo de antiquítera, ¿verdad? Y de ahí vienen todas las otras cosas. Es cuestión de jugar con los ciclos astronómicos, ¿verdad? Entonces, lo que es, por ejemplo, el mes sinódico no es igual que el mes trópico, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Todas esas cosas, y los años igual, o sea, los astrónomos realmente nos metemos mucho en estas cosas. Ok, entonces miren, esta es la parte de atrás del mecanismo de antiquítera, que tiene dos espirales. Una de ellas es la que tiene que ver con el ciclo de Saros y la otra con el ciclo metónico. ¿Okay? Resulta ser que ahora, gracias a todos los estudios que se han hecho, se ha encontrado que hay un lenguaje ahí, que hay estas cosas que ven ahí ustedes, esos cuadritos que están ahí medio pintados de rosa y azul, tienen un significado, ¿verdad? Pero primero vamos a ver la operación, cómo es que operaba el mecanismo antiquítera. Tenía una manivela en un lado. Entonces, esa manivela, uno le daba vuelta y movía las manecillas. Pues precisamente todo el sistema de engranes se movía. Y entonces, esto nos iba a permitir encontrar, por ejemplo, posiciones importantes en el cielo, eventos astronómicos, y saber los tiempos en los cuales ocurrían, ¿verdad? Realmente era como un reloj astronómico, efectivamente, como había dicho Thais, ¿verdad? Que realmente nadie le hizo caso, pero eso es realmente. Por ejemplo, el usuario puede comprobar la posición y fase de la Luna y los eclipses que pudieran ocurrir un día dado del mes que seleccione, simula el movimiento variable de la Luna, que es algo impresionante, y que, bueno, es cierto que hay rumores de que los mesopotámicos sabían eso, pero tenemos la certeza de que Hiparco estudió bien esto. Era un tema de biciclo, ¿verdad? Y después, a pesar de que se han perdido, como les digo, muchas de las cosas de Hiparco, Ptolomeo lo platica, y Ptolomeo tiene tablas, y etcétera, etcétera, ¿no? El movimiento de la Luna, más
más o menos se comporta como sabemos que se comporta en la actualidad, siguiendo la segunda ley de Kepler. Obviamente Hiparco no conoció la segunda ley de Kepler, pero sí encontró que tenía que estar excéntrico a la Tierra para que esto funcionara, y logró hacer eso. Y precisamente esta misma idea se está aplicando actualmente, estoy hablando de los últimos 5 años, para ver lo de los planetas, que también tienen sus movimientos excéntricos, ¿verdad? Esos epiciclos. Entonces, la manecilla frontal muestra la posición del Sol con periodos de 365 días, ajustable a bisiestos, y la Luna en el zodiaco, ¿verdad? Lo de bisiestos, por cierto, es contribución griega, ¿verdad? Porque los egipcios manejaban el 365 días, ahorita vamos a ver, 360 días más 5 días más, ¿verdad? Eso era lo de egipcio, y los griegos le ponen el uno más, ¿verdad? Entonces, la manecilla superior tiene 5 anillos concéntricos con 47 divisiones por turno, que corresponden a los 235 meses del ciclo metónico. O sea, esos 19 años del ciclo metónico corresponden a 235 meses sinódicos. Ustedes lo pueden multiplicar y les va a dar exactamente, casi exactamente 19, con la diferencia de esos 125 minutos que les digo. Se encontró otra manecilla para marcar el ciclo de Calipo, que son 4 metónicos, ¿verdad? Porque es más preciso el calípico. Y bueno, aquí está básicamente lo que tenemos. Esto es la parte de atrás del mecanismo de Antikythera, ¿okay? En la parte superior tenemos el ciclo metónico, en la parte inferior tenemos el ciclo de Saros, ¿verdad? Que ya les hablé un poquito de cada uno, y aparte hay otras pequeñas cosas que están ahí, que está el ciclo calípico, que está ahí arriba, a la izquierda, es y esto que es, fíjense que no nada más se usaba para la astronomía, también se usaba para los juegos griegos, y de hecho esto está perfectamente claro de cuáles juegos eran en las inscripciones, ¿verdad? Y bueno, acá está el Saros, y después tiene una serie de divisiones, y es una maravilla de información lo que hay. Por ejemplo, sabemos en el caso de Saros los eclipses que ocurrieron en cierta época, ¿verdad? Y con lujo de detalles, ¿ok? Entonces, esto es como se va a ver más o menos lo que van a ver ustedes aquí dentro de mes y medio, digamos, para no... esta va a ser la parte detrás del mecanismo, que va a ser al lado norte, ¿verdad? Está entre el edificio 3H y el edificio posgrado 3H, ahí en el DIF, ahí va a estar el mecanismo de Antikythera. Entonces, así va a ser muy parecido a lo que están viendo ahí. Ok, y ahora no sé qué cosa hice. Okay. Bueno, esto está en más detalle nada más. Fíjense qué lujo de cosas, ¿no? Aquí ahí están los detalles de lo que está impreso, ¿verdad? Y el ángulo que recorre el puntero de Saros es un mes sinódico, son 6.4 grados. Y como les digo, los detalles acerca de los eclipses, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos, hay algunos que son, por ejemplo, bueno, cuando vean ustedes la H se refiere a un eclipse solar, Helios, ¿verdad? Helios. Y cuando vean la S, o esta sigma griega, es la S nuestra, digamos, ¿cuál será? En griego, ¿qué será la luna? Selene, ¿verdad? El otro día puse en el Facebook que hubo una conjunción de la luna con Júpiter, y puse ahí una conjunción de Zeus con Selene, le puse, ¿no? Precisamente preparando esto, ¿no? Pero en fin, hay una gran cantidad de detalles sobre esto, ¿no? No tenemos tiempo, pero en realidad es una cosa impresionante lo que hay acerca de todo lo que se ha encontrado. Entonces, ya le dije un poco la parte de atrás del mecanismo, ahora vamos a la parte del frente. El frente tiene 2 anillos concéntricos. El exterior marca los 365 días del calendario egipcio, ¿ok? Y el interior los signos del zodiaco griegos dividido en grados. El exterior no estaba fijo porque daba cancha para hacer
un ajuste para poner un día extra que les digo que consideraban los griegos. ¿Qué es lo que sería el bisiesto? Básicamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas cosas, ¿verdad? Y una cosa que es importante es que, si bien es cierto, están los signos del zodiaco, quiero recalcarles que el zodiaco es mesopotámico, ¿verdad? Los nombres pueden ser griegos, pero el zodiaco es mesopotámico y es importante que lo reconozcamos. Bueno, pues resulta ser que, así como todavía algunos de nosotros, ¿verdad?, el movimiento de los astros nos causa fascinación. A mí me fascina, de hecho, ¿no? Yo tomo fotos casi diarias, en la mañana y en la noche, y el sol también a mediodía. Me gusta tomar fotos por puro placer, ¿verdad? Por puro placer. Pues esto es una tradición ya muy vieja, ¿no? A los astrónomos antiguos les fascinaron los movimientos de los planetas. Se dieron cuenta de que solo se paseaban por algunas constelaciones, no andan así alborotados por todo el cielo. De hecho, se dieron cuenta que eran 12 constelaciones a las que ellos identificaron muy claramente. Son las mismas que ustedes saben, que ven ahí en los periódicos y en las revistas del corazón. Esas 12 constelaciones son las constelaciones del zodiaco, no necesito decirse las cuáles son, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que los ciclos sinódicos eran útiles para poder predecir su movimiento, ¿verdad? Y bueno, estas cosas, digamos, que al final de cuentas los observadores de allá, los genios de allá de Mesopotamia, también teníamos nuestros propios genios aquí en los mayas, porque resulta ser que el periodo sinódico de Venus, ¿verdad?, hay 5 ciclos sinódicos en 8 años. Eso lo encontraron en Mesopotamia y es conocidísimo que los mayas también encontraron. Está en el Códice de Dresden, igual que lo que les dije hace rato de las predicciones de eclipses, ¿verdad? Y pues también les llamó mucho la atención el movimiento retrógrado con respecto a las estrellas. Y todo esto viene del mecanismo antiquítero. ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces, miren, ustedes pueden ver en esta, es una aplicación Stellarium, y lo pueden ver cuando les dé su gana, ¿verdad? El 22 de junio de 2022 tuvimos la fortuna de ver, o de poder haber visto, los 5 planetas y la luna, ¿verdad? Esto sale en el Stellarium, se lo recomiendo a todos. El Stellarium es una belleza, ¿verdad? Si tienen hijos, pónganlos a que vean el Stellarium, van a aprender muchísimo, se van a hacer unos sabios ahí, ¿verdad? Bueno, pues esta es la foto, esta es la foto mía. Exactamente, ahí están, el mismo día la tomé. Acá está Mercurio, Venus, todos los planetas y la Luna. Son los 5 planetas de la antigüedad en una línea recta, ¿verdad? Esa línea recta que aquí en Stellarium la vemos claramente, esa línea recta se llama eclíptica, ¿verdad? 22 de junio de 22, ¿verdad? Y por cierto, hay muchas otras que he tomado, pero esta es la que más me gusta de muchas que he tomado, ¿no? De hecho, si me voy a los detalles, también andaban por ahí los otros planetas que son más difíciles de tomar fotos, ¿no? Urano y Neptuno. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Ok, entonces fíjense, en Mesopotamia se descubrió que los planetas andaban, y el Sol también, siempre en la eclíptica. ¿Qué nos dice eso? Pues que están en un plano, ¿verdad? Y para los que saben física, esto quiere decir que hay conservación del momento angular, ¿verdad? Y esto le puede dar una idea de cómo se formó el sistema solar. Claro, los mesopotámicos no sabían todo eso, pero ahorita no hay disculpa para que no sepamos que esta información de que los planetas y el Sol están en un solo plano. La Luna anda bailando no muy lejos ahí, ¿verdad? Es una cuestión bien importante. Y entonces estos son los, bueno, está el nombre griego, digamos, las 12 constelaciones del zodiaco, y son mesopotámicas, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver el significado que tenía para ellos en Mesopotamia. Pero los griegos adoptaron todo, porque realmente eso eran los griegos, ¿no? Eran unos sabios de aprender, de quienes sabían, ¿verdad? Y todavía procesar las cosas y hacer algo magnífico, ¿no? Entonces esos fueron los griegos, y precisamente
Bueno, pues aquí estamos la cuestión de los mayas, ¿verdad? Aquí está, no lo voy a ver en detalle, solamente les digo, el ciclo, el periodo sinódico de Venus dura tanto, etcétera, y esto lo encontraron los mayas también, exactamente tal como en Babilonia, ¿no? Los 5 periodos sinódicos, digamos, de Venus en 8 años, ¿ok? Y aquí está, por cierto, si lo quieren ver en el código de Dresden, acá está exactamente, aquí están los números. Estos números, ustedes, pues si no lo saben realmente, familiarícense con los números mayas y pueden leer todo esto, ¿no? O sea, en realidad, esto fue descubierto en 1901 por Forsterman, ¿verdad? Que descifró las tablas de Venus, ¿verdad? En fin, el otro tema es esto del movimiento retrógrado, que eso les causaba bueno, ¿por qué un planeta que viene en cierta dirección de repente va a regresar y va a hacer un bucle y otra vez a seguir el camino? Y eso lo llevó precisamente a hacer estudios muy profundos, ¿verdad? Entonces estas cosas, de alguna manera, por ejemplo, llegaron a ese tipo de cosas, de entender ciertas cosas, pero en realidad nunca fue un conocimiento como el que tenemos hoy, digamos, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando del frente del mecanismo, y ahí están los 2 anillos que les digo. Ahí pueden ver el anillo interior, pues hay hay estas flechitas rojas que les puse, son las constelaciones del zodiaco, ¿verdad? Por ejemplo, Aries, pues realmente para los griegos era Críos, ¿verdad? Tauro, pues casi igualito, Tauros, así se lee, ¿no? Tauros, ahí está, etcétera, ¿no? Esta es la parte de enfrente del mecanismo, y pues una cosa similar tenemos en el otro anillo. Bueno, de hecho no está tan bien claro los nombres. El que vamos a tener nosotros es una cosa parecida a esta. Realmente, esta es la réplica 1 a 1 que se hizo y que presentamos el año pasado, ¿verdad? El nuevo, como ser grandote, pero es así como va a ser el que vamos a tener acá. Y volviendo a esto, pues tenemos aquí los meses egipcios en el anillo exterior, y ahí están los nombres en griego de esos meses, ¿verdad? Este es el anillo exterior. El calendario egipcio, como les digo, procede del 3er milenio antes de Cristo, es el primer calendario solar en la historia. Es 12 meses de 30 días, que por cierto los mesopotámicos empezaron con esto. En realidad los egipcios tomaron de los mesopotámicos esta división de 12 y 30, pero sin embargo se volvió muy popular y por eso, y siguieron usándolo. Esa es una cuestión importante, pero los números 12 y 30 son mesopotámicos de principio, ¿okay? Y bueno, hay toda una historia sobre eso, ¿no? Aquí está lo que les decía. Esto es el mecanismo, lo que está acá de este lado, y allá a la derecha cómo se logra hacer excéntrico el movimiento, y con esto de alguna manera engañarnos pensando que estamos hablando de elipses, un movimiento elíptico, ¿verdad? Es una simulación de una realidad, ¿verdad? Pero les funcionó, digamos, porque podían realmente saber eso. O sea, realmente fue un éxito importante, y esto seguramente, yo veo ahí el nombre de Hiparco por todos lados, ¿verdad? Bueno, después hay muchas otras cosas que realmente no me voy a poner a ver los detalles, para eso va a requerir mucho tiempo, pero yo quiero que quede un sabor de boca de esto nomás, ¿verdad? O sea, realmente no tiene caso, esto no es una materia de astronomía antigua ni nada, pero en realidad hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí están estas cosas que nos dicen, por ejemplo, las Olimpiadas, el ciclo calípico de 76 años, 4 por 19, ¿verdad? Metónicos, y después los estudios que se han hecho recientemente con tomografía computarizada, etcétera, y que han encontrado inscripciones del funcionamiento del mecanismo, y que ahí vemos la luna modelada en órbita irregular, con velocidad mayor en perigeo que en apogeo, movimiento conocido en el siglo II a.C. por Hiparco de Rodas, especulándose que contribuyó a su construcción, ¿verdad? Y pues se especula que también el mecanismo de los planetas
hay bases fuertes para pensar que efectivamente tuvieron eso, ahorita les voy a decir. Entonces estos estudios muy sofisticados pues han dado mucha información. Está cerrado ya de que fueron 30 engranes los que existen en el mecanismo, y se piensa que pudo haber más, pero 27 de esos 30 se encuentran en el fragmento A, el más grande que más les he hablado, y después el B, C y D tienen cada uno un solo engrane. Y bueno, fue un hecho de bronce, impulsado manualmente, y el tamaño, ¿no? Y después aquí vienen las cosas muy impresionantes que se han encontrado en cuanto a inscripciones. Lástima que el enfoque no es muy bueno, pero en realidad esto es algo para, como les digo, quien le interese, vea esto, la espiral metónica, que tiene los 235 zetas, ¿verdad?, que le llaman glifos a cada zeta, y con lujo de información ahí, ¿verdad?, en cada uno de esos cuadritos de esa espiral. Y aquí está, aquí lo que vemos es los eventos estos de las Olimpiadas, y ahí está el famoso ethos, que es año, y las letras que se refieren a números ordinales, y estos son los Juegos Olímpicos, ¿no?, las diferentes Olimpiadas que había en Ismia, Olimpia, Pitia y Nemea, ¿verdad? Son los lugares donde había competencias, en fin. Y después se encuentran en el disco frontal también un montón de información, texto, que vienen las palabras noche, las respuestas de las Íades, el Tauro comienza a elevarse, Vega se elevan, etcétera, ¿no? Entonces estas cosas realmente es una riqueza de información que está ahí. Y ahora nos vamos a ver quién fue el constructor, ¿verdad? Entonces, primero que nada, se piensa que fue griego, ¿verdad? Griego en el sentido amplio, helenista, ¿verdad?, no necesariamente en lo que hoy llamamos Grecia. Y pues se ha hablado de que no hubo nada parecido hasta el siglo XIV, ¿verdad? Si bien es cierto que hay algunas cosas musulmanas que tienen cierto parecido, y dicen que posiblemente continuó la tradición, pero no a la escala griega, ¿verdad? Pero en fin, los que más o menos ya complejos, estábamos hablando del siglo XIV, Ricardo de Wallingford, Giovanni de Dondi, y bueno, todos los fragmentos están ahí en el Museo de Atenas, ¿verdad? Entonces, ¿quién inventó el mecanismo de Antiquítora? Bueno, lo que sabemos, se piensa que fue construido entre 150 y 100 a.C. Pudo haber sido diseñado en Rodas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque parecía que iba de Rodas. Ese es un dato importante. La otra cosa es que Rodas era una de las ciudades más prósperas de Grecia en esa época, ¿verdad? Y aparte fue la casa de Hiparco, que vivió de 190 a 120 a.C., y de Posidonio, que fue posterior, digamos, coincidieron 15 años, pero seguramente era niño todavía Posidonio, que por cierto procedía de Siria. En fin, se piensa que el abuelo pudo haber sido Alquímedes, ¿verdad?, en términos de que había hecho trabajos con engranes y mecanismos, ¿verdad? La verdad es que no se sabe quién fue, ¿verdad? ¿Dónde se inventó? Yo creo que lo más probable es que haya sido Rodas, y sus antecedentes posiblemente sean... ¿Quién fue Hiparco? Pues Hiparco realmente fue un personaje extraordinario, ¿verdad? Y precisamente ya les hablé de esto del movimiento de la luna, que por cierto también lo hizo para el sol y también para los planetas, ¿verdad? Él anduvo en todas esas cosas. La importancia del año trópico, la posición del sol verdadero, el día de 24 horas iguales. Si bien es cierto que los mesopotámicos empezaron con el día de 12 horas dobles, ¿verdad? Y lo adopta y nos aclara la importancia del año trópico, y la cuestión de las 24 horas, la precesión de los equinoccios, lo descubrió con un periodo cercano a 26.000 años, una historia bellísima. El catálogo de estrellas de Hiparco, que está perdido, que tenía posiciones, trigonometría, que él inventa para poner las posiciones.
el brillo de las estrellas que él inventa, que es el sistema de magnitudes que utilizamos todavía, ¿verdad? Y obviamente, ¿por qué no decirlo? Primero en el cielo, después en la tierra, pues las coordenadas que utilizamos, meridianos y paralelos, ¿verdad? Realmente es un trabajo extraordinario. En fin, Posidonio también fue un personaje también interesante, digamos, y de hecho se habla de Posidonio porque hay fuentes que dicen que efectivamente Posidonio había construido algo, ¿verdad? Entonces eso es un punto a su favor. Sin embargo, en términos del conocimiento que trae el mecanismo Antiquítera, a mí no me cabe en la cabeza que pudiera haber sido alguien aparte de Hiparco, ¿verdad? En fin, ya no les voy a decir mucho más porque sé que están cansados, pero resulta ser que ese es el conocimiento que tenían de los ciclos en la antigüedad. Digamos, ahí está esa tabla, tiene esos que sabían los babilónicos, los temas, digamos, que tienen que ver con los eclipses, etcétera, de varias culturas, que pudo haberse extendido, por cierto, también a los chinos, que tuvieron un conocimiento muy impresionante también, ¿verdad? Los chinos sabían de los nodos, de la velocidad con que se mueve la luna cruzando por la eclíptica, un montón de cosas, ¿no? Pero en fin, los planetas, esta es una de las cosas más interesantes que ha pasado en los últimos años. Mucho de esto ha salido del fragmento D. El fragmento D, si ustedes lo ven, parece que no dice absolutamente nada, ¿verdad? Este es el Amber, de frente y por detrás el fragmento D. Y fíjense, cuando se le toma fotografía y tomografía computarizada, etcétera, se le ven los dientes, ¿verdad? 60 de los 63 dientes sobreviven y se ven las partes que tiene, componente, disco, engrane, placa, etcétera, todas esas cosas, ¿verdad? Pero lo más importante son las inscripciones que tienen separados, así como ven ustedes, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, y por ahí se han encontrado cosas muy interesantes, ¿verdad? Lo que está escrito aquí abajo, ¿no? Esto que está aquí es un número en griego que quiere decir 462, y esto corresponde a Venus, y este otro número que es el 442 que corresponde a Saturno. Entonces resulta ser que estos números son importantísimos porque tiene que ver con los famosos engranes, ¿verdad? Y lo que era importante saber son las relaciones de periodos que contiene, ¿verdad? Y entonces para Venus se tocó un problema muy grueso, ¿no? La relación del periodo conocido 5-8 no es muy exacta. Si bien es cierto que, como ya les dije, se encontró también con los mayas y los mesopotámicos, es muy conocido, pero se sabe que la más precisa es de 720 a 1151, y el problema es que 1151 dientes son muchos, requiere un tremendo engrane gigantesco, digamos, para tener todo ese número de dientes. Pero resulta ser que el descubrimiento de 2016 de estos números que les acabo de mencionar se tradujo en relaciones de periodos muy precisas para Venus y Saturno que sí son factorizables, y entonces se pudo mecanizar el mecanismo, ¿no? Con engranes de tamaño moderado, ¿ok? Y lo que implica esto, ¿no? Que las relaciones de periodo de Venus y Saturno sean factorizables, refuerza la idea de que fueron incorporados a mecanismos planetarios el mecanismo de Antiquítera, ¿ok? En otras palabras, justifica pensar que tuvo también el movimiento de los planetas, el mecanismo Antiquítera, y el que vamos a tener aquí incluye eso, incluye el movimiento de los planetas conocidos de la antigüedad, ¿ok? Entonces, aquí simplemente pongo estos mecanismos específicos de trabajo de Nature 2019 de Fried, donde ve precisamente esta cuestión de los planetas para cada uno de los planetas. Y y lo que él dice, ¿no? Queríamos determinar los ciclos de todos los planetas incorporando estos ciclos en mecanismos altamente compactos conforme a evidencias físicas e intercalarlos para que sus resultados correspondan al orden cosmológico habitual, o sea, los planetas que conocemos.
Se ha creado un engranaje que respeta evidencia inscripcional, un sistema de anillos con 9 salidas que incluye la Luna, los nodos Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y la fecha, transportadas por tubos anidados con brazos sosteniendo los anillos. El resultado es un modelo radicalmente nuevo que coincide con todos los datos y culmina en una elegante exhibición del antiguo cosmos griego, ¿verdad? Es una manera bien impresionante. Y ya nada más le voy a decir un poquito acerca, no mucho, ¿verdad?, de lo que es el mecanismo de etiqueta monumental. El año pasado presentamos el mecanismo 1.1 aquí mismo, ¿verdad?, en este lugar, y prometimos que íbamos a tener este año el monumental, ¿verdad? Fue una cosa que en ese tiempo todavía no teníamos el recurso. Afortunadamente aquí estuvo Adolfo Cabral. Yo invité a gente que pensé que podía apoyar la iniciativa privada y todo eso, ni vinieron ni sonaron nada, ¿no? Pero vino Adolfo Cabral, un conocido de nosotros de hace muchos años, un conocedor de la astronomía que estuvo a cargo del observatorio, que hizo el planetario que está en el centro ecológico, y vio el mecanismo y me dijo: oye, Julio, porque ahorita estaba por ahí cerca del gobierno del estado, oye, Julio, esto le puede interesar algo con el gobernador. Entonces, ese mismo día, saliendo de aquí, nos fuimos, tuvimos una reunión con el Liceo Satarán, y nos dijo: miren, esto posiblemente tome un tiempo, pero no se desesperen, ¿verdad? Bueno, pues resulta ser que, ok, está bien, dijimos, por lo menos tenemos una cosa, ¿no? Pues resulta ser que en un periodo muy corto nos dijeron: se les va a aprobar totalmente el recurso, ¿verdad? Entonces ahí nos apoyó con 2 millones de pesos. Entonces esta fue la versión 1.1 que se presentó aquí hace un año. Y bueno, esto más o menos la idea de lo que va a ser monumental. Va a tener, por un lado, un mecanismo que va a mover la manivela, ¿verdad?, que va a tener un movimiento continuo